Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Yo soy Víctor Hugo Sánchez, alumno de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy vamos a platicar acerca de un encargo sobre la materia de Teorías de la Comunicación 3 del grupo 9321. Bueno, pero para entrar en contexto vamos a mencionar lo siguiente, ¿les parece bien? Bueno, en los años 60 del siglo XX se toma conciencia del agotamiento del modelo de desarrollo de la sociedad industrial y del inicio de un nuevo tipo de sociedad. Las ciencias sociales presentan, al principio, resistencias para aceptar un paradigma y un lenguaje que se veían como propios del mundo de los negocios y la tecnología. De esta forma, disminuye la contribución de la sociología a esos cambios. Pero la evidencia de la transformación en todos los ámbitos sociales y su progresiva asunción por parte de los organismos internacionales lleva a sociólogas y sociólogos a teorizar la sociedad de la información y a situar en ese marco sus estudios de los diferentes fenómenos sociales. No obstante, la tradicional burocratización y lentitud de la sociología académica hace que una gran parte del estudiantado sea formado todavía sin oportunidad de conocer en qué sociedad se encuentra. Bueno, ya entrados en contextos, vamos a desarrollar lo siguiente. En la época clásica, compañeros, la preocupación fundamental de la teoría sociológica giró en torno a la caracterización de la sociedad industrial. Ahora da vueltas alrededor de una nueva sociedad que algunos, como Daniel Bell, llamaron postindustrial, aunque la mayoría de los autores la caracteriza como la sociedad de la información. Por otro lado, Weber se centró en la racionalización y el universalismo, aunque vio con pesimismo el dominio de la racionalidad con arreglo a los fines de la empresa y Estado. Por otro lado, Daniel Bell tiene el mérito de haber diagnosticado pronto algunas características de la sociedad actual, que luego han sido contempladas y superadas en las teorías de la sociedad de la información, más completas y superadoras. En su famoso libro El advenimiento de la sociedad postindustrial, destacó estas 5 características. 1. Economía de servicios. 2. Predominio de las clases profesional y técnica. 3. Primacía del conocimiento. 4. Planificación de la tecnología. 5. Tecnología intelectual. En el primer punto, de la producción de mercancías a la realización de servicios, vemos que Bell diagnostica el cambio de una economía productora de mercancías a otra de servicios, transformación que ya había sido avanzada por otros autores. Bell resalta que dentro de los servicios, los más importantes en la sociedad postindustrial son la sanidad, la educación, la investigación y el gobierno. En el punto 2, predominio de la clase profesional y técnica, la primera característica se refiere al sector donde trabajan las personas. En esta segunda se refiere a lo que hacen las personas. Bell previó un predominio de las clases profesionales y técnicas, en forma diferente al incremento del peso de la burocracia, anunciado por Weber, ya que Bell lo liga a la primacía del conocimiento teórico. En el punto 3, primacía del conocimiento teórico, en la sociedad postindustrial, el conocimiento teórico adquiere centralidad como fuente de innovación y formulación política de la sociedad. Para Bell, la causa de este proceso es más de carácter sociológico que económico. Los criterios de utilidad individual y maximización de beneficios llegan a estar subordinados a concepciones más amplias del bienestar social e intereses de la comunidad, en especial cuando se intentan evitar los efectos secundarios de la devastación ecológica que multiplican los costes sociales y amenazan las comodidades de la vida. Para el punto 4, planificación de la tecnología, es frecuente afirmar que las tecnologías provocan y hegemonizan los cambios sociales. Por el contrario, Bell
ya supo ver en 1973 que no estamos ante el dominio de la sociedad por parte de la tecnología, sino ante el control social de las contribuciones tecnológicas. En el punto 5, tecnología intelectual, la creación de una nueva tecnología intelectual tiene como principal característica el esfuerzo por definir una acción racional e identificar los medios para llevarla a cabo. Así, podría realizarse el sueño del alquimista social, ordenar la sociedad de masas donde millones de personas toman diariamente billones de decisiones sobre qué comprar, cuántos hijos tener, a quién votar, qué trabajo elegir, etc. Para el capitalismo informacional, en la nueva sociedad se caracteriza y se transforma capital y trabajo, instituciones y relaciones. Es por ello que organizaciones e instituciones como partidos políticos y sindicatos tienen dificultades para asimilar los procesos de individualización de la producción, como el teletrabajo, y la mundialización de las multinacionales que fragmentan la producción. De esa forma, pierden protagonismo en favor de movimientos sociales como el ecologismo y el feminismo, por poner un ejemplo. Los cambios sociales son tan importantes como la revolución tecnológica y las transformaciones económicas. Castells afirma que en los momentos actuales la búsqueda de identidad es un cambio tan importante como la transformación tecnoeconómica que estamos viviendo. Castells se pregunta quiénes son los capitalistas y responde distinguiendo 3 niveles. En el primer nivel se encuentran los titulares de derechos de propiedad, que son a su vez de 3 tipos: propietarios colectivos de compañías, anónimos cuyas decisiones de invertir y desinvertir son tomadas, habitualmente según conveniencias a corto plazo sobre la financiera. 3. Propiedades familiares todavía con mucho poder particular en el capitalismo asiático, y emprendedores individuales en formas y figuras similares, que tuvieron gran importancia en los orígenes del capitalismo industrial. En el punto B se encuentra también, como menciona Castells, la clase managerial. Son los controladores del capital de los propietarios colectivos, particularmente importantes en las corporaciones multinacionales. Castells incluye aquí a los managers de las empresas estatales. Y finalmente, en el punto C, redes financieras mundiales. Estas redes constituyen el sector clave del capitalismo informacional. Ahora vamos a platicar acerca de movimientos sociales. En su punto, los sujetos de la era de la información. Bueno, en una crisis de legitimidad está vaciando de significado y función de las instituciones del área industrial, el desencanto, la anomía, la pérdida de sentido, que Weber, Durkheim y otros sociólogos vieron en la transformación de las sociedades premodernas o tradicionales en industriales, parecen reencarnarse en el nuevo tránsito a las sociedades informacionales. Castells afirma que este fenómeno es muy diferente al que estábamos acostumbrados a vivir: el poder de las instituciones, de las organizaciones y de los controladores simbólicos. Ahora, en torno a este nuevo poder, las sociedades organizan sus instituciones a la gente y construyen sus vidas, diciendo o decidiendo su conducta. En resumen, Castells dice que la sede de este poder es la mente de la gente. Entonces, al preguntarse quiénes son los sujetos del área de la información, ve los movimientos sociales que surgen de la resistencia comunal a la globalización, a la reestructuración capitalista, a la organización en red, al informacionalismo incontrolado y al patriarcado, porque movimientos obrero o partidos políticos no suenan a futuro. Estos nuevos movimientos propios de la era actual adquieren formas de organización e intervención interconectadas y descentralizadas.
Bueno, veamos qué son la demanda social, la presión política y movimiento societal. Bueno, empecemos. La demanda social es una acción que persigue un objeto instrumental, por ejemplo, una reivindicación salarial de un sector profesional. Esta acción tradicional, más que colectiva, es una llamada de los líderes a los intereses individuales. Por otro lado, la presión política es una acción que persigue un reconocimiento que facilite la lucha por objetivos instrumentales, por ejemplo, una lucha obrera por el reconocimiento de los sindicatos o la negociación colectiva. Y finalmente, movimiento societal. Esta acción que conjunta los intereses de determinados colectivos con los intereses generales de la sociedad. Por ejemplo, un movimiento obrero en nombre de la racionalidad, el progreso y los valores culturales. ¿Qué les parece, compañeros? Es algo muy interesante estos conceptos, ¿verdad? Bueno, y finalmente vemos que estos conceptos, estos sujetos y sistemas nos dejan a nosotros como futuros comunicólogos en nuestra formación un panorama más amplio. Por ejemplo, el de demanda social. En nuestras notas periodísticas, en nuestros trabajos de investigación, pues nos vamos a referir mucho a las demandas sociales, pero creo que muchas veces no entendemos ni qué es una demanda social. Entonces, en este ejemplo que nos pone la lectura, vemos que nos abre un panorama para entenderlas. Por ejemplo, dice, acción que persigue un objeto instrumental. Por poner ejemplo, una reivindicación salarial a un sector profesional. Esto lo vemos muchas veces con las huelgas que han sucedido en nuestra casa de estudios. Lo vemos en las huelgas de los sindicatos que persiguen un aumento en sus prestaciones. Y también lo vemos con como por ejemplo en las actuales inconformidades en las que había en los presupuestos para la UNAM. ¿Se acuerdan que se había supuestamente hecho una disminución en el presupuesto a la educación y que ante la demanda social, valga la redundancia, este presupuesto no se aumentó, pero sí se ajustó a como había sido el presupuesto anterior? También vemos que en las presiones políticas, pues como futuros comunicólogos nos atañe mucho este tema. Por ejemplo, en el reconocimiento de algún partido político, que en este caso, por poner un ejemplo, perdón compañeros, las presiones políticas de la sociedad que ejercieron en un nuevo partido político, en el partido de Felipe Calderón y su ex esposa, me parece ya, Margarita Zavala, que buscaban firmas para que se reconociera su partido político, si es de acordar, pero ante las presiones de la sociedad, unas presiones que verdaderamente fueron presiones políticas, en vez de juntar las firmas requeridas, sí se juntaron, pero se juntaron en contra para que no se formara ese partido político por esa vía que les pedía el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, finalmente vemos que también el movimiento societal, que son las acciones conjuntas de intereses determinados colectivos a los intereses generales de la sociedad, que son, por ejemplo, los movimientos obreros. Vemos que se siguen dando, compañeros. Vemos que las huelgas, como dije en un principio, en inconformidades salariales, si funcionan todavía, siguen funcionando, y más ahorita con la abertura de la tolerancia del gobierno federal, pues se ven más fructuosas en sus intereses. Y bueno, compañeros, vemos que también esta lectura nos deja que debemos de conocer todos los distintos formas y teorías en las que las planificaciones tecnológicas nos dan, acerca de también las nuevas formas de comunicación. Vemos que los tradicionales medios de comunicación, o los medios fifís como los califica el presidente,
pues están perdiendo tal vez audiencia o en auge en sus contenidos, porque las nuevas plataformas digitales están arrasando con las audiencias y con el público, y que pues lamentablemente o afortunadamente a algunos nos ayuda, pero a algunos pues los perjudica, ¿no? Vemos que también la tecnología industrial nos sirve porque vemos que nos concientizan al tener la información en la mano, porque como me encontraba en algunas imágenes, decía que el que no sabía era porque no veía televisión o porque no se informaba, y el que estaba bien informado era porque veía mucha televisión o leía muchos anuncios publicitarios en el periódico. Pues ahora vemos que la información está más al alcance de todos nosotros. La información es más inmediata, más fácil de obtener, porque casi todo mundo actualmente trae un teléfono inteligente, un smartphone. Entonces ya con tan solo ponerle datos con crédito o contratando un plan tarifario, pues es muy fácil para nosotros acceder a prácticamente a cualquier información que queramos conocer. Pues bueno, compañeros, esto pues es todo por mi parte. Espero que me haya dado a entender con ustedes, profesor. Pues espero su retroalimentación. Espero que haya ido por un buen camino en esta línea que marcaba la actividad. Y pues muchas gracias por todo, muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego. Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast.